Muchas veces la vida nos lleva por caminos muy diferentes que tal vez el que hubiéramos querido tomar o no. Ese es el caso de un enfermero de Lomas Verdes en México cantándole a los enfermos de un hospital. No solamente está haciendo una labor maravillosa como enfermero, sino que además el canto se le da muy bien. Vamos a verlo. Ya lo sabes, si te gustan las técnicas, reacciones y que sigamos descubriendo talentos desconocidos del mundo, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame ese like para que este vídeo y el enfermero lleguen a muchas más personas. Bueno chicos, vamos a ver poquito a poquito. Dice, un enfermero del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes en Naucalpan, puede ser, sorprendió a los pacientes del área de urgencias al cantar Esclavo y Amo, nada más y nada menos que de Javier Solís. Vamos a ver qué tal. Ya sabemos que Javier Solís hay uno solo. Pero vamos a ver qué tal lo hace este enfermero entre tijeras, sueros, batas y etcétera, etcétera. Vamos a ver qué tal lo hace. No sé qué tienen tus ojos. Guay, si es que solo necesitas 2 segundos. En 2 segundos, simplemente con una sola palabra. No sé. Solamente con esa palabra ya te puedes imaginar todo lo que viene después. La palabra está muy bien empleada. Evidentemente está en un entorno de hospital, por lo tanto la voz la va a manejar, supongo yo, que de manera muy suave. Se tiene que medir, tampoco puede estar cantando con tremenda proyección en un lugar que es para descansar, ¿no? Evidentemente no se puede hacer mucho ruido en un hospital. No sé qué tiene tu boca. Es una buena forma, pues, de calmar a los pacientes, de darles, pues, ese momento como más de relajación. Y la música, chicos, es sanadora. La música ayuda. Y cuando te encuentras con un intérprete de esta categoría, pues, mucho más. Suave. Se nota que él tiene muchísimo más por dar, está cantando suave, está cantando a media voz, pero si te fijas, ese vibrato final tan bonito, tan bien proyectado, esa frecuencia tan bonita, porque no es ni demasiado rápida ni demasiado lenta, es decir, es el tiempo justo para que suene súper agradable al oído. Y es una voz de estas que acarician. Es una voz sedosa, suave, cálida, preciosa. Y a mi sangre vuelve loca. Inclusive maneja algunos melismas, una parte un poquito más melismática de la voz. No sé cómo fui a quererte. Tiene muy buena cadencia y tiene mucho gusto musical. Si es que no hay que ser un profesional del canto para tener gusto musical. Eso es algo, chicos, que nace un poquito con uno. El tema del gusto musical, acompañado pues de una buena técnica vocal, acompañado de una voz, un timbre de voz bonito, consigues estas cosas tan maravillosas sentadito allí. Si es que no es necesario gritar para sonar bonito, no es necesario hacer grandes espamientos para sonar agradable, y es lo que está haciendo este enfermero, sonando completamente agradable. Prefiero morir mil veces. Morir mil veces. Si te fijas, también trabaja con algunas inflexiones. En ningún momento deja de lado la suavidad. Ah, madre mía, si estuvieras ahí, estarías pues sintiendo esa música y relajándote. En este estado así como de gozo y de relajación, que es lo que se intenta buscar para los pacientes que están allí en ese momento. Algunos veo que están descansando, otros están prestando atención a lo que él está cantando. En todo momento es un timbre de voz muy agradable y en un volumen muy agradable también. Cuando no te estoy mirando. Es maravilloso lo que hace este enfermero, que no sabemos el nombre. Por favor, si conocen al enfermero, me lo ponen aquí en los comentarios porque me encantaría saber su nombre. De noche cuando me acuesto. Canta de manera completamente interna. Fíjate dónde estamos aquí. Estamos en la tonalidad original de la canción. Es un fa, acuerdo. Y está haciéndolo de manera pues muy interna. No intenta en ningún momento, acuerdo. No, en ningún momento intenta pues proyectar mucho más adelante la voz. Todo lo contrario, la está dejando prácticamente dentro. Adiós, le pido olvidarte.
Suave, suavecísimo. Se ha manejado todo el rato, digamos que en la misma tesitura, el mismo volumen y la misma dinámica. Muy fluido y muy suave. Evidentemente, claro, la canción tiene que tener momentos de más potencia, momentos de pianísimo, un momento de media voz. En este caso lo está siguiendo todo en una misma línea, pero por la situación. Evidentemente él tiene mucho más por dar, pero no lo puede hacer en un hospital. Está respetando el descanso de la gente, está en un entorno, está trabajando además, ¿eh? No es que está allí de paseo. Es enfermero del hospital. A mí me encanta porque, aunque no lo creas, la música ayuda muchísimo en muchos aspectos de la vida y te acompaña en muchos aspectos de la vida y uno puede encontrar un refugio en la música y también encontrar refugio en determinados artistas. Es increíble el poder sanador que tiene la música, el poder que tiene a nivel mental la música. Y yo se lo recomiendo a todos, escuchar mucha música. Desde chiquitos, siempre estar rodeados de buena música, siempre estar rodeados de música porque es muy bueno de verdad. Mira. Labios, suave, suavecísimo. Cierre cordal completo, fíjate que tiene un cierre súper sano y súper bonito. Es una voz bastante ligera que yo encuentro. No, yo creo que hasta le dio vergüenza, madre mía. Además, ha elegido hermosa canción que interpreta tremendamente bien, chicos. Me ha gustado mucho. Fantástico, chicos. Si es que en cualquier lugar de México tú levantas una piedra y te sale una persona cantando maravillosamente bien y soy testigo. Es que soy testigo de eso. En cualquier esquina tú te encuentras cada portento cantando que tú dices, pero alma de cántaro, ¿pero qué haces aquí? Larga ahí el suero y ponte a cantar. Es que de verdad da rabia a veces, da mucha rabia, porque realmente es que son voces que uno se quedaría escuchándolos y todo el rato, ¿no? Pero pienso también que está haciendo pues una gran labor como enfermero, una gran labor para la humanidad también, el trabajo que desarrolla, que desempeña, pero la parte artística pues a mí me tira y por supuesto que veo mucho talento en él y veo que ha estado a media voz, ha estado a, no sé, a un 40% de lo que él es capaz de hacer o 30% de lo que él es capaz de hacer. Estoy segura que tiene muchísimo más dentro para poder sacar, simplemente que por el entorno, por lo que está pasando, tiene que medirse los volúmenes, ¿no? Pero vamos, es que es un diamante en bruto al 100%. Me encantaría, chicos, que le hicieran llegar este vídeo. No sé cómo te llamas, enfermero, pero me pareces espectacular y tienes una voz completamente preciosa. Necesitamos escucharte muchísimo más. ¿Qué les ha parecido este enfermero? Me lo dejan aquí en los comentarios y si conocen algún caso parecido al del enfermero, me lo hacen llegar, por favor, porque a mí me gusta muchísimo conocer y dar lugar a esos talentos que no te sueles encontrar cada día y están por allí perdidos en cualquier parte del mundo. Les mando un besito muy grande, ya lo saben, suscribirse al canal, regalarme ese like para que este vídeo y el enfermero de México lleguen a muchas más personas. ¡Mua!